En el otoño de 1940 los italianos procedieron a la invasión de Grecia, en el contexto lógicamente de la Segunda Guerra Mundial. Llevamos varias semanas hablando de esta cuestión, de hecho tenéis muchos vídeos sobre esto en el canal, y hoy vamos a ver el contenido exacto del ultimátum enviado por el gobierno italiano a los griegos. Esto es Historia en Comentarios y vamos a leer el ultimátum de Italia a Grecia. Roma, 28 de octubre de 1940. El gobierno italiano se vio obligado repetidas veces a notar en el transcurso del actual conflicto que el gobierno griego observaba una actitud que contrariaba no solamente las relaciones normales y pacíficas de buena vecindad entre las dos naciones, sino también los precisos deberes del gobierno griego como Estado neutral. En diversas ocasiones el gobierno italiano se vio en la necesidad de recordar al gobierno griego esos deberes y de protestar contra su sistemática violación, especialmente desde que el gobierno griego permitió que sus aguas territoriales, costas y puertos fuesen utilizados por la escuadra británica durante sus operaciones de guerra. Favoreció el abastecimiento de las fuerzas aéreas británicas y permitió la organización de un servicio de información militar en el archipiélago griego en perjuicio de Italia. El gobierno griego está perfectamente enterado de estos hechos, que en más de una oportunidad fueron objeto de pasos diplomáticos del gobierno italiano, a lo que el gobierno griego, que debió haber apreciado las graves consecuencias de su actitud, no respondió con ninguna medida de protección de su propia neutralidad, sino que por el contrario acrecentó la acción favorecedora para con las fuerzas armadas británicas y su colaboración con los enemigos de Italia. El gobierno italiano tiene pruebas de que tal colaboración fue prevista por el gobierno griego y sometida a acuerdos de carácter militar, aéreo y naval. El gobierno italiano no se refiere solamente a las garantías británicas aceptadas por Grecia como parte del programa de acción dirigido contra la seguridad italiana, sino también a explícitas y precisas obligaciones contraídas por el gobierno griego de poner a disposición de las potencias en guerra con Italia importantes posiciones estratégicas en territorio griego, incluyendo las bases aéreas de Tesalia y Macedonia, destinadas para el ataque al territorio albanés. El gobierno italiano debe recordar al gobierno griego su provocación a Albania con la política terrorista adoptada hacia la población de Ciamurja y sus persistentes tentativas por crear disturbios allende sus fronteras. También con respecto a estos hechos, el gobierno italiano se vio precisado, aunque infructuosamente, a recordar al gobierno griego las inevitables consecuencias que semejante política tendría en lo que concierne a Italia. Todo esto no puede seguir siendo tolerado por Italia. La neutralidad de Grecia sigue convirtiéndose más y más en meramente nominal. Esto no podría sino conducir a un conflicto armado entre Italia y Grecia, conflicto que el gobierno italiano tiene todas las intenciones de evitar. En consecuencia, el gobierno italiano ha resuelto pedir al gobierno griego, con el fin de garantizar la neutralidad de Grecia y la seguridad de Italia, que permita a Italia ocupar con sus fuerzas armadas, por duración del actual conflicto con Inglaterra, ciertos puntos estratégicos del territorio griego. El gobierno italiano pide al gobierno griego que no se oponga a tal ocupación y que no entorpezca el tránsito de las tropas italianas destinadas a efectuarlas. Estas tropas no se presentan como enemigas de Grecia. En el caso de que las tropas italianas encontrasen resistencia, vencerían tal resistencia por las armas, y el gobierno griego asumiría la responsabilidad de la consecuencia que resultara. Pues hasta aquí todo lo relativo al conflicto entre Grecia e Italia. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, útil, y bueno, si quieres apoyar este proyecto, este canal, te voy a dejar aquí un enlace de suscripción. Y YouTube, que piensa en ti, piensa en mí y piensa en todos, te va a poner aquí un vídeo que quizá te pueda interesar para seguir profundizando en esta cuestión. Y yo ahora me voy. Recordad, la historia es el futuro.